Hola, ¿cómo están todos? Espero que se encuentren bien el día de hoy. Hoy también vamos a tener una palabra muy interesante. Hoy vamos a hablar de la Navidad, del nacimiento del Señor Jesús. Pero antes de seguir hablando, vamos a orar, vamos a poner todas las cosas en las manos del Señor, toda esta palabra que venga de Él y que abra el entendimiento a ustedes para que puedan entender su palabra y la puedan aplicar en sus vidas diarias y poderla enseñar a alguien más que no sabe. Oremos. Señor Padre Celestial, te ruego, Padre, y te suplico, Señor, en esta tarde, Señor, que me uses, Padre, para exponer tu palabra de la mejor manera, Señor. Que todo el que mire este video, Padre, pueda entender su palabra, Señor. Que la entienda perfectamente y la pueda aplicar a sus vidas y puedan compartirla con los familiares y con los amigos, con los compañeros de trabajo o donde quiera que ellos estén, Señor. Que puedan entenderla perfectamente. Te lo pido todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy en esta mañana quiero que abran sus Biblias en Lucas capítulo 2. Es donde vamos a estar hablando. No vamos a estar mirando todos los versículos, pero nomás los más importantes para hacer un poco más corto el video. Ahí está en Lucas capítulo 2. Yo nomás les voy a ir mencionando los versículos donde vamos a estar leyendo de cómo fue la Navidad. Una de las cosas que sí quiero decirles es que preguntarles más que nada, ¿usted sabe qué significa la palabra Navidad? Porque muchas personas no saben qué significa la palabra Navidad, nomás escuchan que Navidad y que Navidad, pero ¿qué significa en realidad la palabra Navidad? Bueno, la palabra Navidad significa nacimiento. Nacimiento. ¿Nacimiento de quién? Pues del Señor Jesús. Naturalmente es de lo que estamos hablando. El nacimiento del Señor Jesús. Es de lo que estamos hablando. Entonces, ya sabemos que Navidad es el nacimiento del Señor Jesús. ¿Sabías tú también que el 25 de diciembre no es bíblico? O sea, no está en la Biblia que el 25 de diciembre es la fecha que el Señor Jesús nació. ¿Sabías eso también? Pues no es bíblico, no hay evidencia que indique que el 25 de diciembre el Señor Jesús nació. Todo esto empezó por allá hace mucho tiempo, y el que inventó o el que eh, realizó y dio la fecha del nacimiento de esa fecha para que se celebrara en esa fecha el nacimiento del Señor Jesús, según los que saben, según los eruditos, estuve estudiando un poco, indagando, fue un obispo, un obispo romano. Él fue el que puso la fecha como el 25 de diciembre para celebrar al Señor Jesús. Pero bueno, esto yo no lo veo mal, no lo veo mal. A lo menos tenemos una fecha en donde estamos celebrando al Señor Jesús. Pero qué ironía. En realidad, en el mundo no todos celebran al Señor Jesús como debiéramos de celebrarlo. Hay dos maneras en el mundo de celebrar Navidad, dos maneras. Entonces, ahorita vamos a hablar un poco más de esas dos maneras de cómo el mundo celebra la Navidad. Aquí lo interesante, ahí cuando empieza el capítulo 2 de Lucas, este, empieza diciendo que María, José, María, tuvieron que irse al pueblo de donde ellos pertenecían. Pero ¿por qué se tuvieron que ir al pueblo donde ellos pertenecían? Que en este caso era el pueblito de Belén. Era un pueblo que se llamaba Belén. Belén. Ellos se fueron a ese pueblo porque el gobernador, o más bien Augusto César, firmó un edicto, y ahí está en el capítulo, en el versículo 1. Firma un edicto donde dice que todas las personas, o más bien todo el mundo, todas las personas del mundo tenían que empadronarse. ¿Y qué es empadronarse? Bueno, empadronarse ya sabemos todos que es el censo, donde te tienes tú que ser contado por los gobernantes de la tierra para saber así la cantidad de personas que habitan la tierra o la cantidad de personas que habitan en los pueblos, ¿verdad?
Todo, así pasa siempre. Nosotros siempre hemos participado en el censo. Y esa vez él hizo una ley para que esto pasara. Entonces, ¿qué pasa con eso? Pues todas las personas tenían que irse a los pueblos de donde ellos pertenecían. Y en este caso, María y José pertenecían al pueblito de Belén. Y tuvieron que irse. Y ahí dice la palabra de Dios. Y dice ahí, e iban todos para ser empadronados, ahí en el versículo 3 de capítulo 2 de Lucas. Y para ser empadronados cada uno a su ciudad. Ahí está. Cada uno iba a su ciudad, ahí en el versículo 3. Pero ¿qué dice el 4? Dice, José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, de la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa de la familia de David, para ser empadronados con María, su mujer, desposada con él, y la cual estaba encinta. Cuando ellos se van a Belén, el Señor Jesús, María ya estaba embarazada del Señor Jesús. Ya había pasado todo lo que había pasado, que ya los he contado en otros videos, cuando viene el ángel y le habla a María y la escoge el Señor. Dios escoge a María para que fuera concebida por el medio del Espíritu Santo. Entonces todo eso ya había pasado. Aquí ya estaba para aliviarse María. Entonces se fueron a Belén. ¿Y qué es lo que pasa ahí en Belén? ¿Qué es lo que pasa en Belén? Y si seguimos leyendo ahí adelantito, nos vamos a dar cuenta que cuando ellos llegan ahí, dice, y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. O sea, ¿qué pasa ahí? Que a María ya se llegó el día de que el niño iba a nacer. Ahí en ese momento pasa que tiene que dar a luz al niño cuando ellos estaban ahí en Belén. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa ahí en ese día? ¿Qué pasó? Lo que pasa es que dice que había muchas personas. Claro, porque todas las personas venían a los pueblos para ser empadronados, para participar en el censo. Entonces quiere decir que todo estaba lleno. Todo estaba lleno. Los hoteles que en ese entonces se les llamaba mesón. Mesón era la palabra como se le llamaba a los hoteles. Estaban llenos de personas. No había lugar. No había lugar para ellos. No se encontró lugar para ellos para poder que el niño naciera en una cama o en un lugar más pues limpio, vamos a decirlo así, ¿no? Y fíjese lo que dice ahí en el 7, dice, y dio a luz a su hijo primogénito, dice, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Ahí está, no hubo lugar para ellos en el mesón. ¿Qué es un pesebre? Aquí nos vamos a detener un poquito porque aquí hay información. ¿Qué es un pesebre? Bueno, un pesebre conocemos como un establo, vamos, donde hay animales, donde están las vacas o donde hay otro tipo de animales. Ese es un pesebre, como una majada. Muchos lo conocen como majada, ¿verdad? Donde están todas las cabritas o los borreguitos y todo para protegerse del frío, ¿verdad? Con un techito y todo. Bueno, ahí era un pesebre. El pesebre. Ahí es donde estuvo. Fíjese lo interesante. Dice, y dio a luz a su hijo primogénito. Pero ¿quién le ayudó a María a dar luz? En aquel tiempo se usaban mucho las parteras, pero la Biblia no dice que había una partera ahí que le haya ayudado a María para que el niño naciera. No, no había nada de eso. La Biblia no lo dice. Probablemente José le haya ayudado. Pero dicen por ahí los que saben mucho, que más antes las mujeres se aliviaban ellas solas. Ellas mismas solas se aliviaban para tener a sus hijos. Vea usted el cuadro. Imagínese usted el cuadro ahí. Está José, María y dando a luz. Entonces, qué interesante, ¿no? Saber que ella sola se estaba aliviando. Pero qué difícil esa situación en un pesebre, sin nada de higiene, sin nada de nada. Era duro. Fíjese nomás, ¿dónde escogió Dios para nacer? Porque todo esto fue un plan de Dios. Todo eso está escrito en el Antiguo Testamento que así va a pasar. Todo eso estaba escrito. Eso es lo maravilloso de esto. Que todo lo que aconteció ahí estaba escrito.
Entonces, Dios ya lo había profetizado por medio de los profetas en el Antiguo Testamento. Hay otra cosa aquí muy interesante. Fíjense lo que dice ahí en el 7, dice, y dio a luz a su hijo primogénito. Primogénito. ¿Qué quiere decir primogénito? Que es el primero. Primogénito. Aquí está diciendo que la Virgen María, o más María, dijo, da a luz a su hijo primogénito, a su hijo primero. Hay dos tipos. El hijo unigénito. El unigénito es único y el primogénito es varios, o el primero de varios. Miren, en Juan 3:16, no tienen que buscarlo, pues si quieren buscarlo después lo busca, pero en Juan 3:16, ahí dice la palabra de Dios. En Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, ahí está la palabra, unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjese la diferencia, ¿ve? ¿Ve la diferencia? De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, único Hijo de Dios, único Hijo de Dios, porque nada más uno es el Hijo de Dios, que es el Señor Jesucristo. Aquí la diferencia es que nos está hablando que el primogénito, o sea, quiere decir que María tuvo más hijos, porque Jesús fue el primero, ¿entiende? Entonces, es una de las cosas que llama la atención aquí. Entonces, dice que lo envolvió en pañales. En ese entonces se acostumbraba que los ponían en pañales, no en pañales como ahora los conocemos, como ahora conocemos los pañales que vienen en bolsitas, muy bonitos y con olor y muy todo. No, no. En ese tiempo los pañales eran de trapo, eran pues de trapo, ¿verdad? Así eran los pañales. Y dice que lo envolvió en pañales. O sea, lo envolvió al niño en pañales. Y lo acostó en un pesebre. Porque no había lugar para ellos en el mesón. No había lugar. No había lugar para ellos en el mesón. Y yo te pregunto a ti, ¿hay lugar para el Señor Jesús en tu corazón? ¿No hay lugar tampoco ahí? ¿No hay lugar para ti en el corazón? ¿Todavía no hay lugar? ¿Todavía no le has dado la oportunidad de que el Señor entre en tu corazón? El Señor no entró en el mesón. No le dieron la oportunidad de nacer en el mesón. No se la dieron. Ni el mesonero, ni las personas que estaban rentando ahí. Nadie le dijo, ¿sabes qué? Te ofrezco mi casa. Te ofrezco este lugar. Ven, métete aquí para que el Señor nazca. Nadie le dijo eso. Y todavía hoy en día, muchos todavía le dicen que no hay lugar para ellos en su corazón, para el Señor Jesús. Lo niegan, lo están negando. Y está bien, lo quieren negar, está bien, no hay problema. Pero un día se van a arrepentir de haberlo negado o de haberlo rechazado. Así como lo rechazaron estas personas. Solos estaban, solos, María y José con el niño. Tal vez había animalitos. A veces hacen los pesebres, ¿verdad? Tú los has mirado los pesebres como los hacen y le ponen animalitos. La Biblia no dice que había animalitos. No había, o sea, no lo dice. Pero probablemente sí. Pues era un pesebre, ¿verdad? Probablemente sí había animalitos. Y eran los únicos que estaban ahí. Si es que estaban. Pero la Biblia no lo menciona. Es de suponerse, es nomás una suposición. Cosas de la mente de los humanos que probablemente sí había, pero la Biblia no lo menciona. Eso es para que uno mismo lo sepan nosotros. Importantísimo de esto que estamos hablando. Hay otras cosas que pasaron después de eso. Después de que pasó esto, ¿qué es lo que pasa? Y aquí más adelantito lo menciona, que viene un ángel del Señor. Viene un ángel del Señor. Viene a la tierra, desciende. ¿Y a dónde va el ángel del Señor? ¿A dónde va?
a donde estaban los pastores. Va y busca a los pastores para decirles la buena nueva, que había nacido un Salvador. ¿Por qué les dice que había nacido un Salvador? Porque a eso vino el Señor a la tierra, a salvarnos, a darle la oportunidad a todos de que seamos salvos. Pero muchos lo rechazan, y lo rechazan y lo rechazan y no quieren saber, hasta que se mueren. Y se mueren rechazando al Señor Jesús, porque quieren seguir viviendo sus vidas como les da su gana, haciendo maldades, haciendo cosas malas y viviendo su vida y sin Cristo, que eso es lo más peligroso. Entonces el Señor va y viene, más bien, manda un ángel del Señor y va y les avisa. Y si seguimos leyendo ahí en el 8, dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Andaban pastoreando los pastores esa vez. Andaban ahí pastoreando ahí, yo me imagino que afuerita del pueblo, ¿verdad? Es donde andaban los pastores. Y en el 9, y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor les rodeó y les resplandeció, y tuvieron gran temor. Pues ¿quién no va a tener temor? Cuando viene una persona o un ángel del cielo y viene y se te presenta enfrente, pues claro que va a haber temor. Vamos a tener miedo, porque eso no es normal, no es natural. ¿Y qué pasa? Pero el ángel le dijo, no temáis en el 10, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todos, para todo el pueblo. Era un gozo saber eso. Claro que era un gozo saber eso, que había nacido el hijo del rey. ¿Sabías tú? ¿Sabías tú que el Señor Jesús siempre ha existido? ¿Sabías tú que el Señor Jesús no empezó a existir cuando nació? No. El Señor Jesús siempre ha nacido. Él también siempre ha sido eterno, junto con Dios y junto con el Espíritu Santo. Ellos siempre han existido. No es que vino para existir. No, 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 no. Él es Dios. El Señor es Dios. Jesús es Dios. Es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Y los tres son la misma persona. Aunque es un poquito difícil de explicar esto. Pero Jesús es Dios mismo encarnado, como nosotros. Pero era Dios, o es Dios encarnado. Vino a nosotros para poder que nosotros pudiéramos ser salvos, salvarnos de no ir al infierno. Vino a rescatarnos. ¿Te acuerdas? Allá en el Edén, allá nos perdimos con Adán y Eva. Fuimos perdidos, nos perdimos. Dios nos pierde, nos separamos de Dios. Ahí nos separamos de Dios. El mismo pecado que se cometió allá en Adán y Eva nos separa de Dios, nos separa. Pero con Cristo Jesús nos recupera, nos vuelve a juntar. Pero solamente aquellos que le obedecen, aquellos que se entregan a Él. Entonces el Señor, el ángel les dice a los pastores, dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David. La ciudad de David es Belén, porque de ahí pertenecía al rey David, un Salvador, que es Cristo el Señor. Ahí les da la información. Un Salvador, que es Cristo el Señor. Les da la información. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Les dio las señales de cómo lo iban a encontrar al niño, para que no se equivocara. Les dio la señal. Pero ¿qué pasa después? ¿Qué pasa después? Pues vienen más ángeles, dice que vienen más huestes celestiales, vienen a la tierra con el primer ángel que llegó, vinieron más. ¿Para qué? Fíjese lo que dice ahí adelante. Dice ahí, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y a la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Glorificaban a Dios. Glorificaban a Dios en ese día que nació el Señor Jesús. Aquí viene la pregunta. Hoy en día
Hay dos Navidades aquí en la tierra, dos tipos de Navidades. ¿En la cual Navidad participas tú? ¿O en la cual Navidad participamos todos nosotros? La primera Navidad es regalos, es abrazos, es besos, es fiesta, alcohol y muchas cosas. Según dicen ellos, estamos festejando la Navidad. ¿En realidad estás festejando la Navidad? Si ya sabemos que Navidad significa nacimiento y que es el nacimiento de Jesús, ¿en realidad estás celebrando el nacimiento del Señor Jesús? Pero lo que pasa es que a veces ni se menciona en las casas. No se menciona ese día que están celebrando Navidad. No se menciona en la palabra del Señor Jesús. No se menciona nada. Qué irónico es esto. Que no se mencione. Pero ese es un tipo de Navidad que celebramos los humanos. Cuando la Navidad es celebrar al Señor Jesús. Del invitado, ni nos acordamos. Ni nos acordamos de él. Aquí el énfasis son los regalos. ¿Qué te regalé yo? ¿Qué me regalaste tú? ¿Ahora es malo eso? No es malo. Lo malo es no celebrar al Señor Jesús. Lo malo lo malo es que ni nos acordamos del Señor Jesús en ese día. Qué bonito sería que todos ese día, ahí en su casa, se agarran de las manos y hagan una rueda, agarraditos de la mano, ahí en tu casa, todos los familiares, y comiencen a platicar y a darle gracias a Dios. Cada persona le puede dar gracias a Dios lo que pasó en el año para ustedes. Dale gracias a Dios. No creo que en el año no haya habido nada que el Señor no haya hecho algo en tu vida. Entonces, dale gracias a Dios. Apréndete un canto chiquito, aunque sea un coro, apréndetelo, escríbelo, sácale copias, dáselos a todos, apréndete la tonada, aunque no haya guitarra, cántale a Dios. Oren a Dios, glorifiquen a Dios, santifiquen a Dios, bendice a Dios en ese día. ¿Qué tan difícil es eso? Eso es celebrar al Señor. Y antes que se podía, ahorita por la pandemia no se puede, pero íbamos a la iglesia, aunque sea 1 hora, 2 horas estábamos allí celebrando al Señor Jesús, y así lo hacíamos en la iglesia. Nos agarrábamos todos los hermanos de las manos y comenzábamos a alabar al Señor. Había cantos, había predicaciones y había de todo celebrando al Señor Jesús. Y eso es interesante. Y ya después de que hagas todo eso, ahora sí, celebra Navidad. Ahora me van a preguntar, ¿es malo tener un pesebre en la casa? Mira, para mí, no. Y hay muchos que van a decir que no, y otros a lo mejor van a decir lo contrario, que sí. Pero ya es cosa de idea. Para mí no es malo. Estás recordando al Señor, el nacimiento del Señor Jesús. Entonces, qué interesante. ¿Cómo vas a celebrar la Navidad tú hoy en día? ¿Cómo vas a cambiar la manera de cómo lo haces? Cambia tu manera de ser. Haz lo correcto delante de Dios. Celebra Navidad, celebra el nacimiento del Señor Jesús con cantos, glorificándolo, dándole gracias al Señor Jesús. ¿Qué te cuesta pescar tu familia y unirte juntos, juntar sus manos y estar dando gracias al Señor ese día? No te cuesta nada. Y además vas a agradar al Señor con esa acción. Porque es lo que tenemos que hacer, agradar al Señor, no agradarnos a nosotros mismos, sino agradar al Señor. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, y dice el 15, sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. ¿Por qué Dios escogió a pastores? ¿Por qué Dios escogió a la gente más humilde? ¿Por qué no escogió a los religiosos? ¿Por qué no escogió a los del mesón? A los que vivían ahí en el mesón, si ahí estaban cerquita, ¿por qué no escogió a esas personas? ¿Por qué no escogió al gobernador para nacer allá con el gobernador? O con los religiosos allá en la iglesia. ¿Por qué no escogió Dios a esas personas? Porque el corazón de ellos está lejos de Dios. Está lejos de Dios.
Siempre las personas humildes siempre están buscando a Dios, por alguna razón u otra. No digo que todos, pero la mayoría. La gente humilde siempre está al pendiente de Dios, siempre está ahí buscando a Dios. Pero los poderosos, los poderantes, sus corazones están lejos de Dios. Ojalá que tu corazón no esté lejos de Dios, que esta Navidad busques a Dios con todo tu fervor, con todo tu corazón. Agrada al Señor y dale gracias al Señor porque vino a esta tierra a salvarte a ti y a mí y a todo aquel que quiera. Pero hay muchos que no quieren y lo rechazan, así como lo rechazaron los del mesón. Lo rechazaron. No le dieron la oportunidad de que naciera en un lugar digno para él, lo que es un lugar para un rey de reyes y señores de señores como es el Señor. Entonces vinieron, dice que vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José, al niño acostados en un pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Contaron todo, los pastores comenzaron a contar todo lo que los ángeles les habían dicho. Y ellos estaban maravillados por lo que los pastores estaban contando, cómo pasó todo, cómo se dieron cuenta ellos de que el Señor ya había nacido. Pero ¿qué dice que María estaba cómo? Dice que María guardaba todas esas cosas meditándolas en su corazón. Las guardó todas esas cosas en su corazón, meditando por qué pasó esto, por qué el otro, por qué aquello. Estaba sorprendida ella, sorprendida, porque fue escogida entre todas las mujeres del mundo. Ella fue escogida por Dios para que su hijo viniera aquí a la tierra. Acuérdate que Dios siempre ha existido, el Señor Jesús también siempre ha existido y que el Espíritu Santo ya también ha existido por toda la eternidad ha existido Él. Nada más vino y vino nada más a eso. Ese era su propósito principal, salvarnos a nosotros, salvarnos a ti y a mí y a todo este mundo de la gran perdición, que va a ser tremendo, va a ser lamentable todo lo que va a pasar. Pero ya va a ser demasiado tarde para muchos. Ojalá que para ti no, que no sea demasiado tarde esto. Escoge al Señor Jesús. Escógelo para que viva en tu corazón por toda la eternidad. Contigo, que esté aquí. Es mucho mejor eso que cualquier otra cosa. Entonces dice que María guardaba todo eso. Y dice en el 20 dice, estamos en Lucas 2:20. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Los pastores glorificando a Dios. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros también. Glorificando a Dios, como si hoy hubiera nacido el Señor Jesús. Como si el Señor Jesús estuviera en tu casa ahí. Como si estuviera ahí el Señor Jesús. Glorifica a Dios ese día. Aunque sabemos de antemano que ese día no nació, pero no le hace. Estamos celebrando al Señor Jesús. Hay que celebrarlo. Hay que darle ese énfasis. Ponlo a Dios en tu primer lugar y las demás cosas van a venir. Entonces hay que celebrar al Señor Jesús. No lo dejemos fuera de nuestras fiestas. No lo dejemos fuera de la Navidad como muchas personas lo hacen. Lo están dejando fuera de sus casas. Fuera. Ni se acuerdan de él. Allá está en un rincón. Tal vez allá afuera tocando la puerta para entrar y ustedes no lo están dejando entrar en esta Navidad. Lo están dejando fuera. Ni se acuerdan de él. Bien emocionados, viendo regalos, viendo cosas, haciendo todo. Pero el Señor Jesús está afuera tocando la puerta porque quiere entrar. Así como María y José tocaron la puerta del mesón para poder entrar, para poder traer al niño a este mundo. Y se la negaron. No seas así. No seas así con el Señor Jesús. Celebra Navidad junto con el Señor Jesús. Esa es mi recomendación. Dale gracias. Alábale. Canta. Apréndete un cantito. Cántaselo, chiquito que sea, pero cántaselo. Dale gracias. Oren al Señor. A como ustedes puedan orar. No tiene que ser bonito. Para Dios no tiene que ser bonito lo que tú le dices. Él ya sabe lo que tú tienes en tu corazón. Él ya sabe tu intención. Pero dile cosas bonitas al Señor.
Dile que estás agradecida con Él. No lo dejen afuera esta Navidad. Te lo pongo en tus manos. Está en ti en hacerlo, pero también está en ti en no hacerlo. Esa es mi recomendación. Dios te bendiga y espero que esta palabra te haya ayudado para tu vida espiritual y que esta Navidad cambie todas las cosas. Te deseo una feliz Navidad y un próspero año nuevo para ti y para tu familia, y que este año que venga nuevo sea diferente para ti en lo que es la vida cristiana. Es hermosa la vida cristiana. Es hermoso seguir al Señor Jesús. No hay otra cosa mejor que te haya pasado o que nos haya pasado, ver conocido al Señor Jesús y que nos cambie nuestras vidas y nos salve de ir a ese lugar de tormento donde nadie quiere ir, pero lamentablemente muchos van a ir por ver negado al Señor Jesús o por verlo dejado afuera de sus vidas. Dios te bendiga y nos vemos en el próximo.